La generación millennial, que es la generación a la que le toca ese momento de optimismo, se encuentra con una gran decepción. Lo que hace que cambiemos de época histórica no es la tecnología. La tecnología ayuda, por supuesto, pero cambiamos de época histórica cuando cambiamos las personas. A diferencia de generaciones del pasado, esta generación tiene la capacidad de acabar con el planeta. Esta generación tiene la capacidad de destruir lo que ninguna otra generación hubiera podido hacer. Hoy, educar a un hijo, comprender a un hijo, entender el mundo de nuestros hijos es mucho más difícil que hace 10 años, que hace 15 años. No se puede dejar abiertamente un celular hoy a un niño, a un joven que tenga menos de 12 años. No se puede, no se debe. Es un riesgo enorme. Hoy, amar al mundo apasionadamente significa, entre otras cosas, amar a los demás. Miedo, desesperanza, incertidumbre, ansiedad. ¿Por qué el mundo moderno nos hace sentir así? Cada vez más personas buscan algo que les dé sentido. ¿Y si la respuesta estuviera en el amor? En ese amor que no se queda en palabras, que se entrega en lo pequeño, que transforma lo cotidiano. El amor que nace del amor de Dios y que nos impulsa a vivir para los demás. Amar con libertad, con alegría, con profundidad, porque solo así podemos amar al mundo apasionadamente. Señoras y señores, bienvenidos a este primer episodio de la primera temporada de nuestro podcast Amar al Mundo Apasionadamente. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida y que sea nuestro padrino, el doctor José Antonio Lozano. Él es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Y él se encuentra aquí con nosotros en este estudio. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Encantado, al contrario. Qué gusto, es un honor, ¿eh? Al contrario, el Muchas honor gracias. es mío. Y más en un proyecto tan importante, poder ser padrino y además con este nombre el podcast que tiene para mí toda una significación: amar al mundo apasionadamente. Pues de entrada y de inicio, de manera apasionada, doctor, me gustaría comenzar con un tema que nos han hecho saber nuestro público en relación a los tiempos en los que estamos viviendo, por lo menos de incertidumbre, que es un concepto y una palabra que hemos estado escuchando en diferentes rubros, no solamente en lo económico o político, sino también en lo social. ¿Cómo lo está viendo, doctor? Este es un proceso que me parece inició probablemente a principios de la década de 1990. Un proceso que en el mundo ya se empezaba a discutir y se hablaba de ese momento de incertidumbre, se le llamaba el momento VUCA o VICA, que son las siglas de volatilidad, incertidumbre precisamente, complejidad, ambigüedad, y se hablaba ya de que el mundo que conocíamos empezaba a tener signos de agotamiento. Y se llamaba o se hablaba de entrar a una posmodernidad inclusive. Hoy yo como lo estoy viendo es que eso ya quedó atrás. Hoy ya no estamos pensando en la posmodernidad, que de hecho es decir lo que sigue después de la modernidad, sino que ya estamos en un nuevo momento global. Yo sostengo que no estamos viviendo una época de muchos cambios, que claro que está habiendo muchos cambios, y uno piensa cómo era nuestra vida todavía hace probablemente poco más de una década. Usábamos el teléfono para hablar, nuestras relaciones eran básicamente presenciales, no existía la inteligencia artificial ni los algoritmos. Es un mundo distinto el que vivimos el día de hoy, pero más allá de esos cambios estamos viviendo un verdadero cambio de época. ¿Y esto qué significa? Que está habiendo una conversión de las personas, una conversión antropológica profunda que hoy todavía no se acaba de ver, y eso es lo que genera, como todo cambio de época, una profunda confusión. Esto viene de un proyecto de una sola persona, porque si volteamos a ver lo que está ocurriendo en el mundo, pues hay un personaje que vino a dislocar la dinámica, por lo menos económica, que por supuesto es muy importante en todo el planeta, y se llama Donald Trump. Pero solamente viene de un personaje, no cualquier personaje, con unas características muy particulares, pero
¿Puede adjudicarse esta situación a un solo hombre, a una sola persona? No, me parece que el presidente Trump es una pieza más de un conjunto bastante más complicado. De hecho, Trump es una consecuencia de una problemática anterior. Ya veníamos de unos años que, si los recordamos, sobre todo, voy a poner el foco para explicarlo y que se entienda mejor, en un año que fue, me parece, para la geopolítica muy relevante en el mundo, que fue el año de 1989. Y lo digo porque ese año cayó la cortina de hierro, cayó el muro de Berlín. Y eso llevó al mundo a un gran optimismo hacia adelante. Si uno recuerda los discursos de los años 90, en los que veíamos un mundo que se estaba globalizando, un mundo que se estaba democratizando, un mundo que veíamos con un rumbo bastante claro, pues todo el mundo lo veía, se hablaba del fracaso del comunismo y de las ideologías, aquel libro famoso, muy leído de Francis Fukuyama, El fin de la historia, ¿no? Un título muy sugerente. Todo eso termina o empieza a terminar con la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, que ahí empieza el proceso. Esos años de los 90, que fue cuando se firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, es cuando se firma el Acuerdo de Maastricht en la Unión Europea, es cuando hablando de democracia, el IFE Ciudadanos del año 96, empieza a perder fuerza y empezamos a encontrar que todas esas promesas que teníamos de los años 90 no están llegando. Entonces la generación millennial, que es la generación a la que le toca ese momento de optimismo, se encuentra con una gran decepción. Y esa decepción los lleva a caer en lo que ahora se llama futurofobia, un momento en el cual ven el futuro con muy poco ánimo. De hecho, la juventud actual está muy desanimada. La generación que hoy tenemos en las universidades ya no son los millennials, son los Z, son los generación centennial. Correcto. Los memes que hace la generación centennial son de los millennial. Entonces, porque les dicen, qué ingenuo fuiste, cómo se te ocurrió un poco, ¿no? Dicen que el centennial es mucho más realista que el millennial. Y ahí lo que está sucediendo es que ese cúmulo de fenómenos del mundo bipolar a la globalización, de la globalización a la regionalización, los brincos culturales, las promesas no cumplidas, hacen un caldo de cultivo que son lo que nos lleva al momento actual, a esta confusión, a este cambio de época, seguido además de una gran tecnología. Claro, que bueno, ese es un gran tema que usted domina muy bien. Tenemos inteligencia artificial, tenemos en su máximo esplendor el Internet, pero curiosamente usted ha mencionado en algunos momentos que pues estamos más desconectados que antes, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo entender eso, doctor? Esta ha sido una revolución tan profunda que es lo que hace que estemos cambiando de época histórica para que nos entendamos y comprender la profundidad de lo que estamos comentando. Desde que existe la humanidad, desde que existe ser humanos racionales en el mundo, hemos vivido 4 grandes eras o 4 grandes épocas históricas que fueron la prehistoria, la antigüedad, la Edad Media y la modernidad. Estamos hablando de entrar a una 5ª época histórica. ¿A cuántas generaciones les ha tocado una transición de esta naturaleza? A muy pocas en la historia. Y uno diría, ¿y por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué el cambio de época? ¿Qué no sería que la modernidad se está perfeccionando acaso? No, por un motivo. Lo que hace que cambiemos de época histórica no es la tecnología. La tecnología ayuda, por supuesto, pero cambiamos de época histórica cuando cambiamos las personas. Si yo comparara la tecnología que había en el siglo XVII, aquí estábamos ni siquiera todavía en la colonia, estábamos en pleno virreinato, y la comparo con la tecnología de mediados del siglo XX, cuando se estaba ya pensando y diseñando la primera bomba atómica, son 2 mundos que no tienen nada que ver. Son 2 mundos muy dispares, pero en los 2 estábamos inmersos en la modernidad. ¿Por qué motivo? Porque la percepción de la realidad, porque los valores, porque la visión del futuro era más o menos similar. Hoy, en cambio, no es así. Hoy estamos cambiando profundamente. Hoy nuestra visión del futuro es distinta. Hoy nuestra percepción, por ejemplo, hoy la percepción del tiempo en el año 2025 es más rápida que la que teníamos en 2010 o en el año 2000. Los años se nos van más rápido a las personas. El espacio. Veía yo un estudio en Estados Unidos en el que se veía cómo muchas personas están perdiendo lo que se llama el umbral,
que es el umbral, es la división o la frontera entre el mundo digital y la realidad. Ya las personas no saben qué vieron en un lugar y en el otro, están perdiendo capacidad espacial. Y esto está trayendo cambios muy profundos en la parte interna de la persona, en la parte antropológica. Esto es el cambio de era. Y esto, sumado a los fenómenos externos que estamos teniendo, hace un caldo de una gran confusión mundial. La pregunta ahora que me la hacía, no es que Donald Trump sea el factor de cambio, es que el cambio trajo a Donald Trump. Donald Trump fue consecuencia de... Sí, esa es una gran apreciación. Ahora, teniendo este diagnóstico, tenemos forzosamente que ir viendo hacia el futuro. Y a lo mejor me voy a adelantar a varios temas que tenemos en la agenda, doctor, pero tomando en cuenta eso que nos está comentando, ¿cómo visualizarnos ante este proceso de confusión, ante estos momentos de disrupción, literal? ¿Dónde va una sociedad como esta en estas circunstancias? Bueno, yo creo que hoy, si algo tiene el mundo, es ambigüedad. Si algo no sabemos, es el futuro. Si algo ha crecido, es la incertidumbre. Hoy es difícil. Yo creo que nadie tiene claridad hacia dónde estamos yendo. Y déjame interrumpirlo por ahí. En algunos otros momentos de nuestra sociedad o de la sociedad del mundo, de la humanidad, siempre tuvimos esa curiosidad de saber qué va a ocurrir, de estar siempre pensando en 10 años, 20 años, 30 años, cómo sería el país, cómo sería la sociedad. Siempre ocurrió así, pero las condiciones eran diferentes. Claro, y nunca como ahora, porque hace años el ser humano, la humanidad, esto lo dice mucho, o lo decía mucho un gran profesor americano de temas éticos, que era el profesor Hans Jonas. Él decía mucho la idea de que hoy tenemos una mayor responsabilidad y una mayor incertidumbre que generaciones anteriores. ¿Por qué motivo? Porque a diferencia de generaciones del pasado, esta generación tiene la capacidad de acabar con el planeta. Esta generación tiene la capacidad de destruir lo que ninguna otra generación hubiera podido hacer. O sea, el poder acumulado que tenemos como humanidad no lo había tenido jamás ninguna otra generación. Entonces, claro, cuando tienes todo el poder, cuando hay una inteligencia artificial que hoy en los debates, hace todavía 2 o 3 años, yo recuerdo, se decía, no, la inteligencia artificial pues iba a traer cambios, por ejemplo, en el mundo laboral, va a traer mejoras, va a traer estos riesgos. Pero lo que se decía desde un punto de vista estrictamente filosófico era, pero no tendrá conciencia propia, por ejemplo. Uh-huh. Hoy ese debate ya no está claro. Claro. Ese debate hoy en 2025 ya no está claro. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar? ¿A dónde vamos a llegar en un mundo con el transhumanismo en la puerta? ¿A dónde vamos a llegar en un mundo en el que ya podemos empezar a clonar genes? ¿No? Ya estamos muy cerca de eso. ¿A dónde vamos a llegar? Ninguna otra generación había tenido este nivel de poder y por lo tanto este nivel de riesgo y de responsabilidad enfrente. Déjame regresar a los sectores, o de ir revisando por sectores que podemos ir entendiendo de esta nueva realidad. Mencionaba el caso de los jóvenes. Uh-huh. ¿En qué situación se encuentran en este momento en donde alguna vez le escuché decir que, entre otras cosas, tienen una pobreza del lenguaje, no pueden comunicarse, les cuesta trabajo comunicarse en su familia, en su entorno, e incluso les cuesta trabajo entenderse como persona? Este es uno de los temas del cambio antropológico más profundo que estamos viviendo. Hoy el uso de las pantallas está llevando, por un lado, a que es tanto el tiempo que permanecemos frente a sonidos, luces y movimiento que la maduración neurológica está siendo muy compleja. Poco antes de la pandemia salió un libro publicado en Francia que fue un bestseller y que ha dado la vuelta al mundo, y luego se han repetido estudios similares a los que ese libro sostenía, de un señor, un neurocientífico que se llama Michel Desmourguet, en el que él sostenía que en Francia, ahora esto ya lo podemos decir que es a nivel global, la generación actual de jóvenes, de niños sobre todo,
es la primera generación que será menos inteligente que la de sus padres. Curiosamente, el nivel de IQ después de la Segunda Guerra Mundial a nivel global, hay un estudio largo sobre eso, tenía un crecimiento por décadas bastante importante, porque teníamos más educación, mejor alimentación, por una serie de motivos, el IQ iba creciendo. Ahora resulta que hay una caída de 7 puntos de IQ de una generación a otra, lo cual, 7 puntos. Si pensamos que un nivel normal de IQ es de 90 a 110 puntos, 7 puntos es algo relevante, muy relevante. Y si a eso le sumamos la pobreza del lenguaje, que es muy cierta, a mí esto me llama muchísimo la atención, ¿no? Tenemos un idioma castellano, si uno revisa el diccionario de la Real Academia, son cerca de 90,000 palabras, 90,000 términos. Un alumno universitario el día de hoy no llega a 300 y muchas de esas son groserías. Entonces, claro, cuando una persona no tiene palabras, ¿cómo expresas una idea? ¿Cómo podríamos estar ahora transmitiendo conceptos si no tuviéramos palabras? No habría forma. O sea que la capacidad de reflexión es directamente proporcional al lenguaje. Cuando ese lenguaje disminuye, la pobreza intelectual aparece. Y lo vemos con mucha claridad, de que nos hemos vuelto bastante primitivos en eso. Si uno ve todavía los mensajes de texto que se mandaban, cuando empezaron a aparecer los primeros textos de celular, pues la K por la que, ¿no? Y era entenderle ahí, eran casi como telegramas raros, ¿no? Con faltas de ortografía. Hoy, como nos comunicamos con aplicaciones como WhatsApp, con emoticones. ¿Qué es un emoticón? Lo dice su nombre, es una emoción, o sea que no es una idea. Ese es el punto. Entonces, es como cuando no existía una civilización, ¿no? ¿Cómo se comunicaban? Pues a través de emociones. Y eso está trayendo también en las personas una gran inestabilidad emocional, porque cuando se lleva al máximo la emoción, el emoticón, y baja la capacidad de raciocinio, empieza a haber una caída en las personas. Hay un viejo axioma de la filosofía que dice que la exacerbación de los sentidos, cuando los sentidos los llenamos demasiado, produce la caída de la inteligencia. Estamos en ese momento en el mundo ahora, en un mundo con la más alta tecnología, con todos los medios que tenemos alrededor y con una humanidad que se ha vuelto mucho más primitiva. Es un contraste interesante y complejo. Y preocupantísimo. Doctor Lozano, entonces, si los padres de familia pudieran hacer algunas preguntas, estoy seguro que algunas de ellas sería qué hacer, desde dónde podrían comenzar a trabajar para ayudar a sus hijos o atender a sus hijos o entender a sus hijos. Bueno, esta es una pregunta que en el momento actual se vuelve, yo creo que central. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy educar a un hijo, comprender a un hijo, entender el mundo de nuestros hijos es mucho más difícil que hace 10 años, que hace 15 años. Los papás que hoy tienen hijos pequeños, de muchas de las cosas que están sucediendo son los que menos se enteran. Esta serie de Netflix, Adolescencia, con tantas vistas, veía yo a las pocas semanas más de 100 millones de televidentes. Lo que hace es denunciar un hecho, una serie por cierto muy bien hecha, muy bien lograda, y el actor, el niño que nunca había actuado. Y el primer capítulo además que grabó fue el tercero, que es un diálogo con una psicóloga que es increíble. Es brutal, ¿no? Es brutal esa, y es recomendable verla porque nos da luces de lo que está haciendo el mundo digital. Y por eso digo que es un reto tan grande. Nosotros pensamos en ciudades grandes, aquí en nuestro país, en México, en muchas partes del mundo, siempre tener a nuestros hijos protegidos, ¿no? Si salimos en fin de semana en ciudades más peligrosas, pues los llevamos a lugares más confiables, no los llevamos a un parque abierto porque pudiera haber, eso sucede aquí en la Ciudad de México. Nos preocupamos porque vayan a un buen colegio, porque estén normalmente acompañados de personas que nos den confianza. Pero en todo ese panorama de protección y en algunos casos de sobreprotección, que es un gran tema también que hay que cuidar mucho, hoy la generación, desde la que yo soy, generación X y posteriores, hemos sido sobreprotectores de la generación, por eso han hecho generaciones de cristal, eso hay que decirlo, pero eso daría para todo un tema. Pero al mismo tiempo dejamos que entre de manera abierta el Internet a nuestras casas.
que entren las redes sociales de manera abierta a nuestras casas. Y no nos damos cuenta que ahí no solamente puede entrar un ladrón del barrio de al lado, es que ahí entra, y lo digo de manera clara, entran grupos criminales a nivel internacional. De repente uno no sabe con quién está dialogando nuestros hijos. Entra una cultura como esta famosa andrósfera o manósfera, en la cual se genera un clima de odio entre hombres y mujeres. Entran unos lenguajes terribles que generan una nueva manera de llevarse de nuestros hijos con sus compañeros. Por ejemplo, hoy el gran problema del bullying, que está ya cada vez más cuidado en los colegios, no es el bullying físico, ese es el de menos. El gran bullying es el que estamos teniendo en las redes sociales. Eso ha hecho que niños se suiciden. Es una cosa tremenda. Ahora, ante todo este panorama, también hay grandes oportunidades. ¿Y dónde está la gran oportunidad? Que ese mundo digital es un mundo para nuestros hijos, si bien interesante, bastante agreste, bastante agresivo. Es un mundo en el que muchas de las respuestas que necesitan tener desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista formativo, no las van a encontrar. ¿Y dónde sí las van a encontrar? En la casa. Entonces hoy más que nunca requerimos formar mucho una cualidad con nuestros hijos, que es la empatía, que no es la simpatía. La simpatía es cuando sentimos dos personas lo mismo y nos reímos de algo. Empatía significa un esfuerzo de escucha activa. Y la verdadera escucha que uno puede tener con alguien no es de los oídos. Uno escucha con los ojos. Uno escucha con el corazón. Se trata de entrar a la otra persona, de intentar entrar a nuestro hijo. Y entonces desde ahí se puede tener un rescate muy importante y tener una gran unión. También hay que decirlo. ¿A qué edad queremos dejar que nuestros hijos entren abiertamente a Internet? Es que esto... Hay escuelas que han prohibido el uso del celular, ¿no? A determinados niveles. No ha llegado hasta aquí en México la discusión, pero en algún momento, y es pregunta, doctor, en algún momento tendríamos que entrarle a este tema. Sin duda, y yo lo digo, y si no se entra en los colegios, hay que entrar en la casa, No se puede dejar abiertamente un celular hoy a un niño, a un joven que tenga menos de 12 años. No se puede, no se debe. Es un riesgo enorme, cada vez más grande. Esto por muchos motivos de desarrollo neurológico, por todo lo que entra por ahí, por todos los riesgos emocionales que existen. No se debería. Y lo que sí, por otro lado, deberíamos de estar pensando es cómo conseguimos tener una convivencia en nuestra casa mucho más cercana con nuestros hijos. Este es un tema que me parece que en muchos hogares se tiene como algo dado y no hacemos un esfuerzo realmente por tener convivencia. ¿Cuántas veces no me he encontrado yo en un restaurante que vemos a dos papás con sus dos hijos y todos en el celular y nadie hablando entre ellos? Así es. Si hoy hay una crisis en el mundo, es la crisis de soledad. A tal grado es la crisis de soledad que decían en Estados Unidos, los americanos, en un estudio que se hizo hace casi 3 años, declaraban no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Es impresionante. Hay una crisis de amistad en Estados Unidos. Eso explica mucho el fenómeno de Trump. Reitere eso, por favor, doctor. En los últimos 5 años, la mayoría de los norteamericanos no han hecho un amigo, un solo amigo. En España, los hogares unipersonales, donde vive una persona quizás con una mascota, crece a doble dígito anual, donde ya solo vive uno. Ya no digo que sea familia, donde vive una sola persona. En México en 2004, encuesta nacional, a nivel nacional, tenía mascota 1 de cada 5 hogares. Hoy en el 2025, o sea, son 20 años de distancia, tiene mascota 4 de cada 5 hogares. O sea, el cambio que estamos viviendo es muy profundo. En Japón, en el Reino Unido, han hecho un ministerio de la soledad, una oficina completa de gobierno para atender el tema. Entonces, ¿qué tan solos están nuestros hijos? Oye, pues es que van al colegio y están aquí en la casa. Vuelvo a repetir, ¿qué tan solos están? Si ven la serie de Adolescencia van a entender lo que estoy diciendo. Están solos. Basándonos en este ejemplo de la serie de Netflix, Doctor Lozano, nos lleva también a la pregunta,
¿en qué momento y por qué los padres de familia, si les preguntamos, dirán, es que yo amo a mis hijos, pero en los hechos están abandonados, están desatendidos, no se comunican con ellos? La pregunta concreta es, ¿qué ha hecho el que los papás se desatiendan o abandonen a sus hijos con todo y que digan que los quieren mucho o que los aman? Yo creo que son 3 fenómenos que se han ido dando en conjunto en los últimos años. Un primer fenómeno es la ausencia de figuras, padre o madre, porque trabajan los dos en la casa por largos periodos de tiempo. Entonces, el hijo que llega a mediodía, que ve a sus papás hasta la noche, que está solo en la casa todo el día, me parece que ese es un primer fenómeno. Un segundo fenómeno que está afectando enormemente es que las redes sociales han acelerado el enfrentamiento de los hijos con un mundo que no es el que quisiéramos para los niños, con un mundo lleno de violencia, con un mundo lleno de vicios, lleno de pornografía, con una adicción digital a las pantallas, etcétera. Y ese mundo es un mundo que lo tienen encerrados en su cuarto frente a una pantalla. Y ese mundo es el que los absorbe, de los cuales los padres no conocen nada, absolutamente nada. En ese mundo, por ejemplo, ya hay simbología concreta. Por ejemplo, cuando le llega a una persona un corazón de un color o de otro, cuando hay una bomba explotando y demás, son lenguajes que nosotros no entendemos. Y que se fueron produciendo en las relaciones de los propios chicos a sus edades, ¿no? Y estamos de espaldas a ello. Y estamos de espaldas a ello. Y quizás lo más importante es porque para llegar a nuestros hijos tenemos que hacer un esfuerzo. Este esfuerzo de escucha implica empujar, y empujar mucho. Y yo diría lo siguiente, porque me parece, si nosotros logramos hacer esa empatía, me parece que hay muchas posibilidades de vacunar a nuestros hijos en contra de este ambiente. Hay muchas posibilidades de mantenerlos en las mejores condiciones y de que sean felices. Yo intento en muchas ocasiones, y lo transmito a padres de familia y procuro decirlo en muchos foros, hay muchos motivos para ser felices en el mundo actual. Muchas me dicen, oye, qué mala época del mundo nos ha tocado vivir, qué horror. Y tendríamos 1000 motivos para decir que así es. Lo hemos estado diciendo aquí en el podcast todo este tiempo. Pero, ¿cuál es el mejor tiempo para un ser humano? El tiempo que le tocó vivir. Nuestro tiempo. Este es nuestro tiempo y este es el que estamos obligados a vivir. Y es un tiempo maravilloso porque si lo vemos desde otro punto de vista, voy a dar 2 o 3 conceptos. Sí. A nuestros hijos hay que enseñarles a ser libres, pero la libertad es un acto de la voluntad. A nuestros hijos tenemos que enseñarlos a ser felices, pues la felicidad es una decisión antes que algo. La felicidad no es lo que nos pasa, es cómo interpretamos lo que nos pasa. A nuestros hijos les tenemos que enseñar a amar. Eso es lo más importante de todo. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión. Y esto implica que hay mucho por delante. Yo normalmente pongo 3 ideas que son como 3 consejos muy útiles para los papás y para los amigos de los papás y para los hijos y para los amigos de los hijos. 3 ideitas que me parecen muy puntuales y que tienen que ver con la esperanza. Porque en un mundo que está desesperanzado, que está desesperado, poco tenemos que hacer y estamos entrando en esa etapa. Quizás el peor castigo que podemos tener las personas es la desesperación, porque bajamos los brazos. Estas 3 ideas. La primera idea que me parece esencial es entender esta frase que es como refrán de abuelita muy sabio. El momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Eso significa que todo mal es temporal y que todo esto va a pasar. Y lo mismo va a pasar ahora. Pero tenemos nosotros el defecto de que vemos la vida como si fuera una fotografía. Y ahí vemos todo el momento malo que nos pasa como si fuera todo. Y no nos olvidamos que la vida en realidad es una película, que puede venir otra escena. Y que si yo me preparo para la nueva escena puede ser la más feliz de mi vida. Pero me tengo que preparar para ello. Porque yo soy el primero que se autoboicotea. Nosotros nos autoboicoteamos para ser felices. Una segunda idea muy importante es algo que tiene que ver con la paradoja de la naturaleza humana y de nuestros hijos.
resulta que superar una adversidad en la vida incrementa nuestra capacidad para ser felices. Parecería una contradicción. Las adversidades se vuelven oportunidades. Cuando realmente les sabemos dar un modo, un sentido, eso, yo les recomiendo mucho a los papás que vean un modelo de vida de este señor de origen australiano que se llama Nayib Bukele, un señor que nació sin extremidades, no tiene brazos, no tiene piernas. Cuando era niño se quiso suicidar, una cosa tremenda. Hoy está casado, tiene hijos, lleva una vida bastante normal, pero es conferencista motivacional para jóvenes. Cuando lo pone en un auditorio encima de una mesa, porque es el tronco con la cabeza nada más, y les dice a los jóvenes, no me cambiaría por nadie. Soy profundamente feliz porque gracias a lo que me pasó, una adversidad, hoy tengo esta profundidad de pensamiento, hoy veo la vida como la veo. No lo hubiera visto así si no hubiera tenido el problema que tuve. Es interesante cómo las adversidades se convierten en amigas cuando se les da un sentido. Y quizás la tercera, que es muy importante, es ayudar a nuestros hijos a encontrarle un sentido a las cosas, un sentido de vida. Todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Todos los adultos tenemos esa oportunidad de crear esas oportunidades en nuestra vida. No necesariamente debemos de reflejarnos físicamente en este personaje extremo, doctor Lozano, ¿cierto? Así es. Yo creo que en el mundo, y quizás este sería el mensaje, y en nuestro hogar, a pesar de lo que pasa afuera, tenemos la posibilidad de ser felices y de tener un hogar pleno, una vida feliz y unos hijos plenos y felices, independientemente de lo que ocurra afuera. Porque al final del camino, el mundo que cuenta es el mundo interior. Y ese mundo interior es el que tenemos que aprender a cultivar en nuestros hijos. Casi para cerrar, doctor Lozano, y para englobar el nombre de nuestro primer capítulo de esta primera temporada de nuestro podcast, Amar al Mundo Apasionadamente. Sí, y por lo que podemos entender de esta charla, si nosotros tenemos esa capacidad de revisarnos, de entendernos, tenemos la posibilidad de estar bien con los demás, desde nuestra familia hasta nuestro entorno, ¿cierto? Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo diría inclusive que hoy amar al mundo apasionadamente significa, entre otras cosas, amar a los demás. Significa amar las cosas que hacemos. Cuando uno llega con cualquier persona en el mundo actual y le hace una muestra, cualquiera que sea, de cariño, de acercamiento, no sabemos las reacciones que tiene la gente tan positivas, y lo digo por experiencia propia. No hace falta mucho, pero es que está el mundo sediento de eso. Por eso a mí me parece que es muy atinado el título de este podcast, porque hoy es la gran misión que tenemos: transmitir esta necesidad de amar al mundo apasionadamente. Transmitirlo y actuar en consecuencia. Por supuesto. A partir de este momento. Y desde ahora. Y desde ahora. Porque no sabemos si el mañana va a llegar. Eso es maravilloso. Doctor José Antonio Lozano, qué gusto tenerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo lo agradezco enormemente y bueno. Que será primero desde muchas, por favor. Por favor, para mí un honor, además. Al contrario. Muchas gracias. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. No se les olvide compartir esta transmisión, este podcast. Hasta la próxima. Lo que decimos puede tener un impacto a diario, pero nuestras acciones siempre tendrán más peso. Así que salgamos a inundar el mal con abundancia de bien. No olviden estar al tanto en nuestras redes: Instagram, Twitter, ahora X, YouTube y TikTok en @OpusDayMX para mucho más contenido. Los esperamos en el siguiente programa, siempre con el corazón y los oídos abiertos, amando al mundo apasionadamente.